Capítulo 4. Sendero de pruebas. Zulmira se ausentara del cuerpo, pero no disfrutaba de la paz que se le estampara en la máscara física. Enlazada por Odila, ante cuya mirada dominadora se inclinaba sumisa, no identificó nuestra presencia. Con evidentes señales de terror, escuchaba las censuras de la rival que la acusaba, exclamando: «¿Qué hiciste de mi hijo? Asesina, asesina, pagarás muy caro la intromisión en el hogar que es solamente mío. Destrozaré tu vida, no me robarás el afecto de Amaro. Armaré el corazón de Belina contra ti». No, respondía la víctima, no maté, no fui yo quien mató al niño. Hipócrita, acompañaste tus pensamientos, tus deseos, tus votos. Zulmira se desembarazó de súbito de los brazos que la envolvían y corrió hacia afuera, seguida por la otra. Clarencio bondadoso nos esclareció, observando: cuando la pobrecita consigue tranquilizar el cuerpo, cae en la pesadilla agitada. Acompañémosla. Se dirige a la playa, donde sucedió la muerte del pequeño. Apremiada por el asedio de nuestra hermana desequilibrada, Zulmira aún no se liberó de las aflictivas reminiscencias de que se ve poseída. Nos pusimos en dirección al mar, anticipándola en el trayecto, y mientras nos alejábamos, la conversación se hizo activa. «No puedo comprender por qué la infeliz se declaró inocente», comentó Hilario pensativo. «¿Por qué semejante prueba si no es ella la autora del crimen?», pregunté a mi vez, preguntó André Luis. El ministro informó con precisión. Según las notas que ya recogimos de la hermana Eulalia, Zulmira no es propiamente la autora, pero con los locos celos del marido deseó ardientemente la muerte del niño, llegando incluso a favorecerla. Para no repetir esclarecimientos a los cuales ya nos reportamos, haremos ligero retroceso, tan minucioso como posible, examinando el problema aflictivo del matrimonio. Después de breve pausa, prosiguió. Amaro sentía inmensa devoción afectiva por el hijito. Cuando Julio enfermaba, se desvelaba a la cabecera del pequeño con ilimitada ternura. Sabiéndole sin el cariño materno y reconociendo que la madrastra no se destacaba por el amor junto a sus adoptados, pasaba a dormir al lado del Benjamín, rodeándole de mimos. Cuando volvía a casa cada día, se dedicaba a largas conversaciones con el hijo, leyéndole historias o escuchándole atentamente las narrativas infantiles. Se parecían a dos viejos amigos, bastándose uno al otro. Zulmira, por ese motivo, consumida por el despecho, pasó a ver en el muchacho un adversario para su felicidad doméstica. La dedicación de Belina para con el padre no le dolía tanto. La hija mayor era más dulce y más reservada. Comedida en sus manifestaciones, sabía dividir gentilezas, sin olvidar a la segunda madre en absoluto en su amistad. La madrastra nada sentía contra ella, pero el pequeño la exasperaba. Julio, en el extremado apego al padre, solía pasarse en travesuras y caprichos que Amaro disculpaba siempre, con benevolencia y con sonrisas. Zulmira, poco a poco, permitió que el odio le ocupase el corazón y dejó que los celos la cegaran hasta el punto de suspirar por la desaparición del alegre muchachito. Se despreocupaba intencionalmente de la asistencia que le debía y lo abandonaba a las extravagancias características de su edad, alimentando el secreto deseo de presenciar su fin. Llegaba incluso a estimularle para indebidas excursiones en la vía pública, admitiendo que algún vehículo podría hacer lo que no tenía valor de realizar con sus propias manos. Fue en esa disposición de espíritu que acompañó a la familia al baño matinal
en clara mañana dominical. Entregados al contentamiento de la excursión, Amaro y la hija se alejaron, de cierto modo, en una pequeña lancha, mientras Zulmira asumía la guardia del niño. Fue entonces que el cerebro de la joven dejó nacer oscuras divagaciones. ¿No sería aquel el momento adecuado para consumar el viejo propósito? ¿Y si relegase al niño a sí mismo? Ciertamente, Julio, en su curiosidad infantil, no se resistiría a la atracción del seno de las aguas. Nadie podría culparla. Pasó del proyecto a la acción y de pronto se alejó. Viéndose a solas, el Benjamín de Amaro se interesó más vivamente por las conchas multicolores que se multiplicaban en la arena, persiguiéndolas, encantado, mar adentro, hasta que una ola veloz le fastigó el cuerpo tierno, obligándole a sumergirse. El niño gritó, pidiéndole amparo. Realmente podría haber retrocedido algunos pasos, salvándole, pero, vencida por los siniestros pensamientos que le dominaban la cabeza, esperó que el mar concluyese el horrible trabajo que no tuviera valor de ejecutar. Cuando notó que el adoptado había desaparecido, comenzó a clamar por socorro, con el alma repentinamente doblada por el remordimiento, pero era tarde. Amaro acudió rápidamente y con el auxilio de compañeros retiró el cuerpecito inerte, torturado, lloró amargamente la pérdida del hijito, recriminando a la mujer. Fue entonces que Zulmira, dominada por el arrepentimiento y atormentada por la sensación de culpa, descendió en espíritu al estado vibratorio de Odila, que la seguía en silencio, revoltosa. Mientras se mantenía con la paz de conciencia, se defendía naturalmente contra las persecuciones invisibles, como si viviese en un castillo fortificado, pero, condenándose a sí misma, cayó en deplorable perturbación a la manera de alguien que desertase de una casa iluminada, adentrándose en un bosque de sombras. El ministro hizo ligera pausa de reposo y prosiguió. La pobre señora, desde ese día, perdió la aventura doméstica y la tranquilidad. Ella y el marido respiran ahora bajo el mismo techo como si fueran extraños entre sí. ¿Pero ante la ley, Zulmira es culpable?, pregunté con interés. El sabio mentor sonrió significativamente y consideró. No, en el sentido real de la ley, Zulmira no es culpable. No obstante, echándonos una mirada más expresiva que de costumbre, continuó. Pero, ¿quién de nosotros no es responsable por las ideas que arroja de sí mismo? Nuestras intenciones son atenuantes o agravantes de la falta que cometemos. Nuestros deseos son fuerzas mentales coagulantes materializándonos las acciones que, en el fondo, constituyen el verdadero campo en que nuestra vida se mueve. Los frutos hablan por los árboles que los producen. Nuestras obras, en las esferas vivas de nuestra conciencia, son la expresión gritante de nosotros mismos. La forma de nuestro pensamiento da forma a nuestro destino. Hilario y yo escuchábamos, extasiados sin pestañear. Clarencio, entre tanto, guardando la intuición clara del servicio inmediato a realizar para no desmoronarse en desviaciones filosóficas, retomó el hilo central del tema, esclareciendo. Julio traía consigo la muerte prematura en el cuadro de pruebas. Era un suicida reencarnado. La segunda esposa de Amaro, mientras tanto, sufre el resultado de las infelices deliberaciones que albergó en el espíritu. Padece el retorno de las vibraciones envenenadas que arrojó en dirección del niño.
por los celos, creó en torno a sí misma un ambiente pestilente en el que sus propios pensamientos malignos consiguieron prosperar, así como un fruto podrido desarrolla en sí mismo los gusanos que le devoran. Suponiéndose responsable por la muerte del niño, toda vez que asiló el delictivo plan al que nos referimos, Zulmira se abandonó al mal que traía consigo, imantándose además al mal que su adversaria es portadora, y se volvió por eso enferma y demente. ¿Y el pequeño en toda esta historia?, inquiría admirado. Julio fue conducido a la región que le es apropiada. Pero, ¿Odila no podría verlo, cerciorándose de toda la verdad? Infelizmente, explicó el venerable instructor, la infortunada criatura tiene el centro genésico plenamente descontrolado y eso le impide una visión más amplia. No consigue querer más que el marido en vista al apego enloquecedor a los vínculos del sexo, que la pasión nada hace sino desvirtuar. Odila posee admirables cualidades morales que yacen, por el momento, eclipsadas. Desencarnó en el gran vigor de su idealismo femenino, sin una fe religiosa capaz de reeducarle los impulsos, justificándose de ese modo la superexcitación en la que se encuentra. Sin embargo, semejante estado es transitorio y esperamos que se someta de buena voluntad al tratamiento de reajuste que le será dispensado en breve. Mejorada su situación, creo que el problema tendrá inmediata y constructiva solución. Iba a preguntar algo nuevamente, pero alcanzáramos la playa y Clarencio determinó que nos pusiéramos a observar. Fíjense que en este capítulo, además de seguir viendo todos los distintos sentimientos y cómo está esta cosa imantada entre Zulmira y Odila, que siguen las dos, es el mismo. Fíjense que Amaro eligió el mismo tipo de mujer, ¿no? Él ahí está con un tema de mujeres que se apasionan por él y con esa cosa de posesividad, como que él tiene que ser de esa mujer. En los dos casos es igual. Las dos mujeres que tuvo y que eligió, con las cuales sintonizó y se vinculó, fueron de las mismas características. Otra vez aparece este tema de cómo Zulmira, todos los pensamientos que tuvo y que la llevaron a ser cómplice de esa muerte, cuando en realidad también esa muerte iba a suceder de una manera o de otra, de este modo ese día o de algún otro modo a la brevedad, porque ya estaba dentro de la planificación reencarnatoria de Julio la muerte, porque él era un suicida. En algunos casos, los suicidas, cuando reencarnan el periodo de tiempo que les quedaba de vida para vivir. No siempre es así, pero algunas veces acontece. Entonces, él como suicida, por no haber en su momento hecho todo su plan reencarnatorio de aquella otra vida, en esta otra vida, por alguna razón, tiene que vivir solo 8 años. Entonces, fíjense nuevamente cómo todo está entrelazado, cómo todo está vinculado, cómo todo tiene que relacionarse con todo y está relacionado con todo. Cómo Amaro está teniendo estas dos mujeres como esposas, cómo las características de estas esposas, que seguramente viene por otras cuestiones de también vidas pasadas, cómo Evelina es la que, de alguna manera, la más evolucionada de todos ellos, porque ella es la que ampara a todos los demás. Recuerden que todo esto nace en una oración de Evelina, en una oración de pedido a su madre, con tanta fe, que esa oración llega a los espíritus más elevados, a espíritus que sí la pueden escuchar y empiezan a ayudarla y asistirla, y por eso estamos acá escuchando esta historia, que no olvidemos que es algo que sucedió, que es algo que realmente pasó, que no es una historia cualquiera,
que es una historia más dentro de la espiritualidad y de la tierra, ¿no? Y de los seres humanos. Es una historia más entre la tierra y el cielo, como es el título de este libro. Y como todo el tiempo estamos entre la tierra y el cielo. Y como todas las cosas tienen su razón de ser, las cosas más terribles, las cosas más difíciles. Muchas veces cuando yo explico muchas cosas de las emociones y que todas son oportunidades, muchas veces digo, qué difícil poder transmitirle a una persona que está sufriendo y padeciendo una pérdida o una situación tan terrible, que cómo puede tener oídos o darme importancia y entendimiento a lo que estoy diciendo si todas sus emociones están abarcando su vida entera y su cuerpo entero, su mente, su psiquis y su corazón. Pero cuando tenemos un poquito de momento de entendimiento, estas historias nos permiten entender que esos terribles momentos tienen su razón de ser, que no vienen de ahora, vienen de hace mucho tiempo, que son consecuencias de actos de otras vidas, de otros momentos de nuestras existencias, que hoy se ponen de manifiesto y que hoy es la oportunidad que tenemos de arreglar lo que hicimos, de aprender lo que teníamos que aprender y de cambiar de camino y empezar a ir por el camino del bien, una vez que tenemos el aprendizaje y que queremos aprender, porque si no terminamos como Zulmira y Odila. En cambio, Belina, ella logró empezar el otro camino. Fíjense también como Julio, dentro de todo esto que estoy diciendo, él también tenía que cumplir su misión y su prueba de vida, y cómo es la consecuencia de lo que él hizo en otra vida, que fue el suicidio, que en esta vida solo podía estar 8 años de vida, ¿sí? Y cómo todo esto está interrelacionado. Evelina también, tener un hermano, perder una madre, perder un hermano, ¿sí? Tener una madrastra, tener este padre. Cada uno de ellos, cada una de estas relaciones, de estas interrelaciones entre todos ellos, vienen de todo un mapa, ¿no? Planificado, armado, específicamente para que nosotros podamos, ¿qué? Para que podamos amarnos. Todos estos seres están acá y todos nosotros estamos acá para aprender a amarnos tal cual somos, con todas nuestras historias, con todos nuestros errores, con todas nuestras virtudes, con todas estas historias. Y a medida que vamos avanzando en la evolución como seres humanos, como planeta, vamos alcanzando cada vez más este estado de amor. Y para eso venimos a esta tierra. Y por eso no podemos juzgarnos, porque todos nosotros hemos cometido atrocidades. Y esto no me voy a cansar de decirlo en cada uno de los capítulos que vamos escuchando. Porque es lo que nos están enseñando. Nos están enseñando a aprender a vivir en la tierra, a aprender a vivir en la espiritualidad, aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a ser indulgentes, una palabra muy difícil que no hace mucho que la aprendí, no sabía ni que existía. La indulgencia va más allá del perdón, es no solo perdonar, sino hacerle el bien a esa persona que estamos perdonando, no simplemente perdonar y se terminó. No, es ir más allá del bien. Es hasta querer desearle el bien a esa persona que me hizo el mal. Y todas esas son las cosas que tenemos que aprender y que estos libros, este libro, nos están enseñando cómo hacerlo. Te espero en el próximo capítulo para seguir sabiendo qué sucede en esta historia tan difícil, tan tremenda, que en historias tan difíciles podemos ver muchas cosas nuestras que en mayor o menor medida de alguna manera nos suceden, nos sucedieron y nos pueden suceder, y que nos sirve para poder entender cómo llevar adelante nuestra vida desde un lugar diferente, desde el amor.
Te espero en el próximo.